contigo en la distancia estoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. Muy contentos de recibirlos a nombre del equipo del Museo Nacional de las Intervenciones. Yo soy Cecilia Jiménez Velasco, directora de este recinto. Y pues a nombre de todos los colaboradores de este Museo Nacional les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera tertulia a la orden. La verdad es que estamos muy contentos de que nos acompañen esta tarde de hoy, porque comenzamos con la Americana y Distinguida Orden de Guadalupe, Asociación Civil, este proyecto que refuerza nuestros vínculos, estrecha los lazos que tiene la sociedad civil con los museos nacionales del INAH y del INBA, y qué mejor forma de empezar este año con Tertulias a la Orden, un proyecto que va a ser una vez al mes. Por favor, estén al pendiente tanto en la página de la Orden como en la página del museo de la programación. Ya tenemos los temas también para marzo, que es el mes de las mujeres, con el Día Internacional de las Mujeres, que va a ser el jueves 12, y también los esperamos el jueves 23 de abril, que vamos a tener otra tertulia a la orden después del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Y bueno, doy una muy cordial bienvenida a nuestro invitado, por supuesto, Víctor Rodríguez Rangel, curador del Museo Nacional de Arte, que está aquí el Instituto Nacional de Bellas Artes presente. Por supuesto, a nuestro gran amigo, aliado y cómplice en esto, que es el presidente de la Americana y Distinguida Orden de Guadalupe, a Hugo Cuellar Serna. Muchísimas gracias, Hugo, de verdad. Qué padre seguir trabajando juntos. Qué extraordinaria forma de comenzar este 2020. A nuestro coordinador del área de investigación, el doctor Faustino Aquino. Y bueno, al curador extraordinario José Luis Juárez López, doctor José Luis Juárez, del tema que nos convoca esta tarde de hoy, que es Los héroes no son como los pintan, y que deriva de la exposición precisamente que estamos presentando en nuestras salas de temporales, que es Trazos de Heroísmo. Los dejo en manos de el maestro Marcos Martínez, quien es gestor, y él está coordinando todo este proyecto también conjuntamente con la subdirección técnica, a quien agradezco muchísimo, a la maestra Julieta Cabriada, a Celia Rodríguez, nuestra jefa de difusión cultural, a Angélica Magaña, a Diego Ruiz también, del área de difusión cultural del museo, al equipo de seguridad, de limpieza, a la policía auxiliar también, por supuesto, todo su apoyo para hacer que las cosas sucedan. Y a ustedes por estar aquí. Sean bienvenidos. Gracias. Pues bien, gracias a la maestra Cecilia Jiménez Velasco, directora del Museo Nacional de las Intervenciones, que es parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y como sabemos, pues somos parte de la Secretaría de Cultura, ahora que nuestro Estado-Nación ya cuenta con una Secretaría de Cultura. Iríamos directo entonces al tema. Estas tertulias tienen la finalidad, ya que el Museo Nacional de las Intervenciones en su discurso toca la historia del siglo XIX y principios del XX, con la independencia y las 6 intervenciones que sufrió México, pues los personajes, los héroes están presentes en cada una de las salas de este Museo Nacional de las Intervenciones. Y con motivo ciertamente de la exposición temporal Trazos de Heroísmos, en donde tiene ya una connotación con lo que tiene que ver con el arte, con las telas, con las pinturas, con los cuadros, con los retratos de aquellos hombres, de aquel puñado de hombres que nos dieron patria. Entramos directamente a el tema de hoy. El héroe no es como lo pintan, y quisiera ir presentando a nuestros panelistas.
Contamos con el maestro Víctor Tomás Rodríguez Rangel, curador de las colecciones del siglo XIX del Museo de Arte desde 2014. Investigador y curador de los gabinetes de estampa y fotografía en el Departamento de Documentación del Acervo desde el 2003. Comisario de préstamos y traslados de obras de los acervos del MUNAL y del IMBAL en México y el extranjero. Profesor de arte del siglo XIX en el Diplomado de Estudios Mexicanos del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto, entre otras, y tantos grandes temas académicos de gran impacto. Un aplauso para nuestro maestro, Víctor Tomás Rodríguez Rangel. Y contamos por parte del Museo Nacional de las Intervenciones con el doctor José Luis Juárez López, quien es doctor en Historia por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de la trilogía sobre las invasiones norteamericanas en México, es profesor investigador titular C en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un aplauso para nuestro compañero y muy apreciado. Y como moderadores de esta mesa, de esta charla, en esta tarde-noche, tenemos desde luego a Hugo Quetzel Cuellar Serna, que es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene una gran experiencia en actividades legislativas tanto de gestión social como cultural. Y desde luego es director de la Americana y Distinguida Orden de Nuestra Señora de Guadalupe, asociación civil que tiene ningún fin de lucro, con la intención desde luego de promover la reconciliación histórica. Asociación que tiene por objeto investigar, promover, difundir, cooperar, realizar proyectos que tienen que ver con la educación, la historia y la cultura en general. Un aplauso para Hugo. Y otro de nuestros compañeros investigadores que está acompañándonos en la moderación de esta charla, Faustino Amado Aquino Sánchez, que es doctor en Historia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha dedicado sobre todo a la línea de investigación en Historia de las Intervenciones de México. Es autor de diversos artículos sobre el siglo XIX mexicano y las intervenciones extranjeras. Son nuestros panelistas. Iríamos de manera directa ya a nuestra charla. El héroe no es como lo pintan, pero antes quisiera hacerles un comercial. ¿Sí? Esta charla de café cuenta con unas tacitas. Les invitamos por las redes sociales que íbamos a poner el café y que pudieran traer su taza para el café. Ahí les invitamos. Pero si no trajeron su taza, el Museo Nacional de las Intervenciones tiene una asociación de amigos que colabora para el asunto de los recursos, para el buen funcionamiento de este museo. Y bueno, dentro de una de las cosas que tiene en la venta en su tienda en este museo son tazas, así es que los invitamos a que puedan comprar, quienes se les haya olvidado su tacita, pueden comprar su taza para saborear, mientras escuchamos a nuestros panelistas, un cafecito. Adelante.
Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad por este gran recibimiento. Por supuesto, al recinto, al Museo de las Intervenciones, que es, creo yo, un escenario espectacular para poder comenzar con esta jornada durante el año 2020. Y bueno, haciendo precisamente alusión a lo que sería la misión de este proyecto y como tal de la Asociación Civil, tenemos como primer lema la reconciliación de la memoria histórica, pensando precisamente en la necesidad de encontrarnos con otro panorama de la historia, no solamente con la visión de héroes y villanos, sino también comprender realmente que cada personaje tuvo su labor, tuvo su momento, y cada uno de ellos elaboró dentro de sus posibilidades un fragmento de esa historia que tenemos hoy en día y que por supuesto nos da identidad, nos da una cultura. Gracias a esta consideración que tuvimos en un principio como asociación, es que dándole pauta a este proyecto de Tertulias a la Orden, buscamos precisamente establecer este diálogo, una forma distinta de comprender la historia a través, por supuesto, de los expertos, y qué mejor que contar con el propio Víctor, con José Luis, con Faustino, que de alguna manera pues, nos puedan dar mejor orientación sobre este tema. Ya entrando en materia, y precisamente sobre la perspectiva de cuál es el retrato del héroe histórico, no nada más considerándolo como una pintura que se mantiene ahí de manera permanente en los libros de texto o bien en los museos que podemos visitar, sino qué hay detrás de ese personaje, qué hay detrás del autor de la obra, que en este caso Víctor nos podrá dar una impresión mucho más clara al respecto, y desde luego con José Luis ir de la mano con la curaduría de esta exposición que nos da este marco precisamente. Si tienen posibilidad, tal vez ya no el día de hoy, pero este fin de semana, que ya está a punto de terminar la exposición Trazos de Heroísmo, pues tengan la oportunidad de conocer esta exposición. Y bueno, pues no sé, Faustino, si quieres tomar la palabra. Sí, bueno, para empezar yo creo que estaría bien comentar el hecho de que en historia hay básicamente dos grandes corrientes de cómo interpretarla, ¿no? Una, por un lado, la que afirma que la historia la hacen los grandes hombres, ¿no? Los hombres con poder de decisión, en otras palabras, los políticos, ¿no? Y otra que más bien afirma que la historia la hacen las sociedades, ¿no? Es más bien una visión más social de la historia. En este caso yo creo que estamos en el terreno de la primera corriente, ¿no? Que la historia la hacen los grandes, ¿no? Los que destacan, los que llegan a tener poder de decisión al grado de mandar, de decidir el futuro de naciones enteras, de pueblos y naciones enteros, ¿no? Entonces, para empezar, yo quisiera preguntarle a nuestros panelistas en los retratos, en el arte, ¿no? Los pintores, cómo interpretarían esta corriente, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, quisiera también establecer los fines que tuvo la exposición. La exposición nació precisamente de una inquietud de considerar el rostro de los héroes. Entonces nos dimos a la tarea de hurgar en el almacén de bienes, vimos que tenemos una colección bastante grande de óleos, seleccionamos 26 para que en esos 26 aplicáramos las herramientas de la historia, pero no nada más de la historia, sino también de la historia del arte. Y el resultado, pues precisamente fue nuestra exposición Trazos de Heroísmo. La idea principal fue comparar los retratos que se hacen de un autor, de un héroe, con diferentes autores, ya fuera material fotográfico, dibujos en cera, retratos en cera, litografías, ilustraciones del periódico del siglo XIX y compararlas. Esa fue la finalidad. La otra finalidad fue vertir toda esta información en un catálogo que esperamos que próximamente tengamos aquí ya listo, donde damos detalles de las comparaciones que se hicieron. Lo que presentamos prácticamente aquí en el museo es una síntesis, porque no podemos abarcarlo todo, pero en el catálogo está ya más bien explicado de dónde surgieron los retratos, con quién los comparamos, y entonces todas estas inexactitudes en los rostros, en las edades, en el color de la piel, el color de los ojos que fuimos encontrando para estos héroes. De ahí que
está muy bien dicho que el héroe no es como lo pintan, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una versión que es la que ustedes ven ahí, pero al final de la exposición caemos ya en el papel y vemos que hay otras reproducciones donde el héroe no se parece o tiene algunas modificaciones. Entonces partimos de ese hecho de comparar los retratos y de querer descubrir el verdadero rostro de los héroes, y pues que nos encontramos que los rostros son múltiples, por eso no es como lo pintan, cada quien hizo sus versiones, ya fue por encargo, ya fue por rendir homenaje a las obras realizadas o simplemente por vanidad de hacerse retratar con ciertas características físicas. Eso es primordialmente el fin que tuvo o el inicio que tuvo esta exposición y que desbordó finalmente en estos trazos de heroísmo. Bueno, antes que nada, buenas tardes, noches. Quiero agradecer, como debe ser, primero su presencia, su interés y el respeto por escuchar estos temas tan interesantes. Bueno, pues agradecer al Museo Nacional de las Intervenciones, a Lina, a la Orden de Guadalupe y a todos los que hacen posible estas tertulias. Y pues bueno, yo tuve la oportunidad de ver la exposición 2 veces, Trazos de Heroicidad, y verdaderamente quiero felicitarlos por este trabajo. A veces los aspectos que tienen que ver con la historia patria o aquellos emblemas o personajes que forjaron nuestra historia o que tienen que ver con documentos, con avatares con un siglo tan complicado como el siglo XIX, pues a veces nos suelen causar densidad, hartazgo, porque a veces nos recuerda a los modos de cómo nos educaron con la historia de México en nuestra educación básica, ¿no? Y que teníamos que ir a apuntar a los museos y que había que aprenderse la estampa o la monografía de Vicente Guerrero, de Guadalupe Victoria, y veíamos ahí una serie de semblantes como de íconos del poder, íconos de la patria, íconos de lo que forzó esta nación, pero a veces de una manera tan alejada y tan repetitiva que no nos permitía nadar o sumergirnos en este mundo de la vida cotidiana, y que sobre todo se trataron de personajes de carne y hueso, ¿no? Y bueno, aquí hablando un poco de la exposición, pues me agrada mucho los diferentes perfiles con los que la abordaron. Claro está, no podemos escapar a las imágenes emblemáticas, las imágenes simbólicas de la historia de México, con José María Morelos, con Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Juárez, Zaragoza, Porfirio Díaz, en un juego donde, como no está enseñado en la historia oficial, hay 2 equipos, ¿no? El que son los héroes, los de la epopeya, los que dejaron todo por un anhelo, una ideología, y aquellos que son los enemigos de la historia, ¿no? Porfirio Díaz, el mismo Santana, Iturbide, ¿no? Maximiliano. Y entonces entramos al terreno banal en que si en este mundo unos seres humanos podemos ser toda la vida buenos y algunos toda la vida malos, ¿no? Y no es así. Nosotros en un mismo día podemos tener acciones o reacciones negativas, o a veces podemos ser listos y racionales, a veces podemos ser amables o bondadosos, y a veces podemos ser egoístas y crueles. Y así han sido los personajes de la historia. Claro, la manera en como los observamos en toda esta emblemática pues nos marca una distancia, ¿no? Y eso está presente en la interpretación histórica pues de estos semblantes, de estos personajes, de estas celebridades, de estos villanos, entre comillas. Y también es muy interesante que abordan el aspecto de la historia del arte. Bueno, mi formación es como historiador, pero el historiador es un humanista, como pueden saber, es ver diferentes enfoques de la historia de la humanidad y por qué la historia de la humanidad ha avanzado como lo ha hecho, y por qué ciertos episodios o hechos se han llevado a cabo fuera de la frialdad como las que lo vemos desde el presente juzgando el pasado. Y también como historiador del arte pues es muy interesante porque esos personajes que existieron y que se sentían cuando se retrataban gallardos, altivos, galanes con su traje militar, su heroicidad, su serenidad, pues eran hombres que detrás de ellos tenían un gran peso, tenían confrontaciones dentro de las órdenes masónicas, dentro de las facciones políticas, dentro de intereses económicos, donde su vida estaba corriendo peligro a cada momento, donde cada noche se detenían a dormir y no sabían si pensaban si estaban bien o estaban haciendo mal, no sabían si sus ideales era por su patria, por lo que ellos realmente creían, o porque tenían que responder a una facción, a un grupo, a un partido. Entonces estaban llenos y rodeados de intrigas, y tanto así que nosotros los podemos juzgar desde el presente, pero ellos
Habrán sido en ocasiones buenos, habrán sido en ocasiones malos, habrán sido en ocasiones acertados, en algunas heroicos, épicos, pero vivían en una situación muy complicada. Y claro, no es de extrañarnos que personajes como Vicente Guerrero, los buenos y los malos como los queremos ver ahora, ¿no? Como Iturbide, como el propio Maximiliano, pues por el propio Morelos, el propio Hidalgo, que les cortaron la cabeza, que a uno los fusilaron, etc., pues se les fue la vida, se les fue la propia vida. Y ahí es donde sienta el terreno de la heroicidad. Nosotros, pues, ¿qué es lo que más protegemos? Nuestra vida, ¿no? A veces la vida es lo más valioso que el universo, que Dios, como quieran ustedes, nos da. Y a veces, pues, estamos en situaciones donde tenemos una reacción, se hace positivas o negativas, pero porque está en juego nuestro bienestar y el bienestar de las personas que queremos. Y a muchos de ellos se les fue la vida en estas situaciones, y a veces tan injustas, para que luego la historia oficial de los vencedores, solamente haciendo como un balance objetivo, sin decir que Maximiliano, que Porfirio Díaz, que Iturbide, que Santana habían sido perversos realmente o buenos, pero sin lugar a dudas eran seres humanos en que en algún momento, pues en sus actos, la vida fue de por medio, ¿no? Entonces, regresando un poco a lo de la historia del arte, es muy interesante cómo estos humanos de los que le hablo de carne y hueso, pues a través del género de retrato, un género muy tradicional y emblemático de la pintura occidental, pues se tienen diferentes formas de posar, como dependiendo los recursos del artista, dependiendo todo lo que atiende la exposición, los recursos técnicos, las ceras, cómo se preparaban los óleos, cómo eran los soportes, si eran madera, si eran lienzos, si un artista era de la Academia de San Carlos, si un artista era de los antiguos gremios del siglo XVIII, si un artista era de mediana o de baja calidad en el siglo XIX, pero todos ellos hacían su mejor esfuerzo por crear un talante de altivez, de serenidad, de poder y de trascendencia, porque estos personajes han trascendido, los retrataron en un momento y nosotros los vemos ahí, pero es un instante, es un segundo de sus vidas que quedó congelado, y nosotros podemos viajar al pasado a través de la pintura de retrato. Y el género dentro de la historia del arte es tan atractivo que los expertos podemos hablar del romanticismo, del neoclasicismo, si lo pintan de cuerpo completo y por qué, quién pagó para que lo pintaran de cuerpo completo, si lo pintan de 3/4, si lo pintan nada más de busto, del pecho para arriba, para que se vea su cara, su cabeza y se trate más el concepto de su intelectualidad, de su genio, por qué lo pintan de lado, por qué lo pintan de 3/4, por qué con esos colores, por qué con esos uniformes de época. Es decir, dentro de la historia del arte se puede explicar un contexto estilístico y histórico que también va dentro de la historia, en la historia de las mentalidades. Como me han dicho a mí, yo soy historiador y me dicen, los documentos son las fuentes primarias de un historiador. Y cuando un historiador del arte dice, es que la pintura de retrato puede ser un documento histórico. Ah, no, porque eso no es objetivo. Eso es según la calidad y la conciencia estilística del artista. Y es según la arrogancia y como el retratado quería que lo pintaran, porque si ustedes van a pagar por una pintura de retrato, pues no van a querer que les dé sus toquecitos, ¿no? Que los ponga un poquito más delgados, con ojos más lindos. Entonces siempre dicen ustedes, no, es que en la historia del arte siempre hay una idealización porque su materia prima, que es el objeto artístico, en este caso, o la fuente, como es una pintura de retrato, pues no, porque hay mucha idealización y no es la realidad. Pero también dentro de la historia, como aquí el doctor de historia también pues me puede apoyar, también hay un enfoque metodológico de la historia que se llama la historia de las mentalidades. Y eso quiere decir cómo es la vida cotidiana, cuáles eran los anhelos de la gente, qué era lo que buscaba, qué era lo que les hacía feliz en su vida. Y esto de las mentalidades es la vida cotidiana misma donde estaban estos personajes. Y en esta historia de las mentalidades, pues en una pintura de retrato se puede ver cuáles eran los anhelos de la gente, cómo les gustaba vestirse, cuáles eran sus joyas, sus ajuares, cuáles eran sus símbolos del poder, como aquellos que se usan los uniformes militares en toda esta historia del siglo XIX, donde en un periodo tan bélico como las guerras civiles, la independencia, la invasión francesa norteamericana, pues el aspecto militar tenía mucha presencia en la pintura del retrato. Y entonces esta historia de mentalidades se puede ver en la pintura de retrato, cómo pensaba una sociedad, no cómo era, sino cómo quería ser. Eso es muy importante. Muchas veces no somos nosotros solamente la realidad, sino es como queremos que sea la realidad. Idealizamos y tenemos un enfoque y un punto de vista positivo o negativo. Y cuando a ustedes se les haga un retrato, más que con nosotros enfrentarnos a un personaje que existió en otra época que ya es muy enigmático,
A mí, aparte de decir, mire, tenía la piel clarita, los ojos verdes, seguramente a Santana o a Iturbide lo pintaron más guapo de lo que era. Mira cómo usaban estos uniformes. También si nos empezamos a pensar fijamente, podemos decir, no, esta persona tiene un carácter como que quería elevar de rango social, como que quería pasar a la historia, como que quería ser un héroe y a la vez no, como que tal vez quería morir por sus ideales, pero no, a lo mejor también quería defender a su familia o tener una vida cotidiana normal. Entonces, ese es el terreno que nos da dentro de las mentalidades la apreciación de una pintura de retrato, de una cera. Y Dios, ¿cómo ellos trascienden? ¿Cómo trascienden ellos? Cuando un personaje es el elegido de la historia patria, se suele representar para que viva en nuestra memoria colectiva en timbres postales, en medallas, en monedas, como lo hemos visto, ¿verdad? En los libros de texto, en los billetes, porque hay toda una maquinaria para que la efigie de esa persona que fue común y corriente que se conserve como un símbolo de poder, pero también como un símbolo de heroicidad y como un símbolo de nuestra historia y de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia, ¿no? Bueno, es una presentación larga, pero quería empezar con algo firme. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De alguna manera con eso tenemos ya una impresión un poco más clara, ¿no? Lo que trata la exposición y por supuesto la lectura que podemos hacer de cada uno de los retratos, de los artistas, del contexto histórico y de la corriente artística que también ayuda a representar. Es muy interesante de pronto la lectura que haces, Víctor, sobre esta posibilidad de retratar un personaje de cuerpo entero, de 3/4, busto, etcétera. ¿Qué lectura podemos entender de estos retratos y de qué manera el hecho de ser un retrato austero como los de Juárez, por ejemplo, o un retrato fastuoso como el de Maximiliano con las condecoraciones, eso reflejaría como tal una circunstancia de estatus social, de un mensaje político? ¿Cuál sería más o menos la consideración sobre esto? Quiero de ahorita hacer un pequeño enfoque de preguntas muy directas. Gracias. Quiero hacer un enfoque muy directo de preguntas para que seamos más fluidos ahorita con las siguientes participaciones. Que sean breves y se sientan con la libertad, por supuesto, de pronto si están en desacuerdo con alguna idea, interrumpirse entre sí. Nos piden la palabra los moderadores, por supuesto, para llegar a ese punto, pero llegar de una manera más dinámica a la propuesta. Entonces, dejo esta pregunta en la mesa, a consideración también de Faustino, si quiere hacer otra pregunta. ¿Cuál sería la lectura de estas imágenes, la iconografía, en función de su mensaje político y su mensaje social? Bueno, yo creo que también, hablando de mensajes sociales, lo que podemos ver en la colección de estos 26 óleos que presentamos de la colección de óleos del museo, es que casi la mayoría, por no decir la mayoría, representan el deber ser del héroe. Cuando se empezaron a hacer los primeros catálogos en los años 40, se decidió, por ejemplo, que los fondos del retratado fueran negros, como si surgiera, como si reviviera, como si entrara del pasado nebuloso y nos mostrara su cara. Por eso la mayoría tiene las luces en el rostro. La otra es que, así como había el deber ser femenino, de que la mujer debía ser callada, una risa no escandalosa, el caminar, etc., el héroe se debería de presentar de manera pertinente. No podía, por ejemplo, portar una pistola, ni tener un cuchillo, ni sonreír, sino una sonrisa, digamos, enigmática, que en la mayoría de los casos pues ayuda a que se vea galán la persona en cuestión. Entonces hay todo un deber ser de cómo se debía de pintar. La mayoría de los cuadros están de 3/4 y uno de los ejercicios que yo recomiendo es, si ustedes tienen alguna imagen ahí en la memoria o en el teléfono, que ahora es muy común, poderla comparar con los cuadros que aquí presentamos para que empiecen a ver las diferencias. Los cuadros que son más disímbolos, obviamente, es por un lado Benito Juárez, que es austero aparentemente, pero no está tan austero, y tiene también ahí ciertas características como le van quitando su esencia indígena, le van poniendo unos ojos ahí medio arabescos, el tono de piel no es tan oscuro, la sonrisa, los labios. Y por otro lado está don Porfirio Díaz, que pasó de ser descrito como un chinaco de ojos oscuros, cabello hasta cierto punto crespo, y después ya presenta ojos almendrados, después los presenta verdes y termina con ojos azules y con un cabello que se antoja. ¿Se acuerdan cuando ponían pelo de ángel en el árbol de Navidad? Así se antoja el cabello, y obviamente pues la pigmentación que le ponen en los retratos pues pasa de ser moreno
a ser totalmente criollo en su representación. Entonces había un deber ser de las imágenes y no se salen de esos cánones los artistas para que pudieran pues trascender el héroe, por así decirlo. Sí, bueno, ahora con las redes sociales mucha gente se ha llevado la gran decepción de que, sobre todo en el caso de los héroes de la independencia, pues esos rostros no son los que eran. Hidalgo fue el retrato típico de Hidalgo, que hasta aparece en los billetes, pues era un viejito español que bajó de un barco y por una lana posó, ¿no? O el retrato de Morelos es de puras oídas, ¿no? Después ya ni siquiera era necesario que posaran porque la fotografía vino a ayudar mucho a los pintores, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, en ese caso, la historia de las mentalidades, ¿cómo manejaría estos asuntos, ¿no? Sí, bueno, también en ese sentido del transitar del tiempo y la manera como va variando no solamente la interpretación de la efigie de un ser humano, de una presentación corpórea, estéticamente también va variando en el concepto de las mentalidades. Por ejemplo, el retrato en el siglo XVIII, cuando éramos la Nueva España, pues era el retrato nobiliario principesco, ¿no? Donde estaban las autoridades de la monarquía española, los virreyes y todo, y luego más que enfocarse en su rostro, se enfocaban en la indumentaria, ¿no? Súper elegante, en una serie de inscripciones o en una serie de cartelas que interrumpían la realidad de estar viendo al personaje en un cuadro para señalar que eran marqueses de no sé qué y condes de acá y obispos de no sé cuánto. Entonces esas heráldicas eran el poder y ese era lo que se llamaba el retrato nobiliario o principesco, y sobre todo estaba lo altivo y el ejercicio de su superioridad nobiliaria, de su herencia dinástica y de su superioridad hasta racial por encima del resto de las clases sociales de la Nueva España, ¿no? Y por otro lado estaba el concepto de la efigie, que es desde Egipto, desde los faraones, de la representación del poder como casi una imagen de un semidios que está como un poder político y ancestral encima de todos, ¿no? Y luego con la llegada del romanticismo y otras tendencias más naturalistas del siglo XIX, también varía, y esa es como una impresión que tengo fresca de la exposición, que uno piensa que porque uno ha dedicado parte de su vida a estudiar, no sé, humanidades, historia del arte, pues llega y se las sabe todas. No, siempre uno descubre cosas nuevas en una exposición, en una lectura curatorial, en una manera de afrontar una muestra que tiene que llegar de manera fresca para todo el público y no hacerla tan compleja y tan rígida como puede ser como estudiamos la historia patria en la primaria. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que Guerrero, es que Juárez, es que Zaragoza, lo que ellos tienen aparte de la esencia, porque aquí se divide en el traje civil o ciudadano, de aquellos que eran intelectuales como Juárez, de aquellos que eran militares por sus gestas heroicas, es que ellos te tratan en su expresión de tener una expresión de serenidad, ¿no? Si los han visto, de tranquilidad, transmitirle a la gente que parte de su lucha, su heroicidad, es por todos los ciudadanos, por un bienestar común. Y ahí yo creo que eso ha cambiado con el concepto de las mentalidades, del rígido jerarquización del poder del siglo XVIII, con todos los atributos y toda la tradición heráldica y iconográfica del mundo hispánico, al siglo XIX, dentro del romanticismo, el héroe se hace un poco más humano en la representación. Y también en el caso de algunos personajes, como ya mencionaban, a Miguel Hidalgo, cómo va cambiando, como no lo pudieron pintar en vida porque los grandes retratistas de esa época de la Guerra de Independencia eran de la Academia de San Carlos, y la Academia de San Carlos, como era un tanto apegada al reino español, que era el que mantenía administrativamente a la Academia, pues no hay muchos testimonios, sobre todo fisonómicos, de cómo era Hidalgo. Después lo tienen que interpretar, y eso cómo ha cambiado. Primero lo representan en litografías un italiano, Claudio Linati, en 1826, como un chinaco pero con su cruz. Entonces ese chinaco es como el ranchero, como el que ahora conocemos como el charro de las haciendas pulqueras, pues tiene un origen en el chinaco, y lo vemos con mucha energía, joven, a un Hidalgo como el primer chinaco que se representa por un artista europeo. Después ya lo vemos también representado con su sotana, porque pues es que Hidalgo y Morelos eran religiosos y de alguna manera también se rebelaron a su formación eclesiástica para unos ideales que fueran de una comunidad, ¿no? Y después ya vemos a un Hidalgo
como un intelectual, como un pensador. Y por ejemplo hay un retrato de Maximiliano. Maximiliano manda a hacer la Galería Iturbide, hace artistas de la Academia de San Carlos como Santiago Rebull, José María Obregón, los contrata para que hagan una galería en el Palacio Imperial, que hoy es el Palacio Nacional, de héroes que se llamaban la Galería Iturbide, y ahí pinta a Iturbide porque es un héroe propiamente de algunos grupos conservadores y de la corporación eclesiástica, y lo une con otros retratos de Miguel Hidalgo y Guerrero porque Maximiliano quería hacer como un pacto de paz entre las confrontaciones de las facciones del siglo XIX, ¿no? Entre federalistas y centralistas, conservadores y liberales. Y lo más curioso es que como se han estudiado los retratos de Maximiliano, muy elegante, muy de negro, como un intelectual, como un pensador, como un humanista, y la manera en cómo él pide que pinten a Hidalgo, lo pinta a Joaquín Ramírez, si no me equivoco, es también no como un religioso ni como un militar, sino como un intelectual, con todas sus teorías y conceptos de la emancipación del reino, primero en favor de Fernando VII, y aquí lo que es interesante es justamente que Maximiliano se siente heredero de Iturbide, pero al mismo tiempo también de Moctezuma, como en los antiguos imperios, para legitimarse. Y también este retrato se legitima también como un pensador y un humanista como Hidalgo, porque se representa como él lo representaban. Y esto es muy interesante porque Hidalgo pues era del grupo de la facción, un héroe de la facción liberal, que no fue propiamente el que trajo justamente a Maximiliano al trono de México, ¿no? Muy bien, pues bueno, ahondando un poco más precisamente en estos temas iconográficos, me atrevo a disentir de la postura de Víctor. Ciertamente sí existe un testimonio de los rasgos físicos de Miguel Hidalgo. En el caso pues testimonial, lo que tenemos como referencia es el relato de Lucas Alamán, ¿no? Que precisamente él hace mención del cabello cano, de esta vigorosidad, qué sé yo, ¿no? Detalles muy precisos que sí de alguna manera contribuyen a la iconografía, que precisamente por aquí comparto. Si alguien quiere al final de la charla consultar el libro, es Efigies de Caudillos, de Luis Roblo, creo que se llama. Y justo es uno de los libros que para mí son mis favoritos porque hace una referencia muy interesante de esta pues, labor iconográfica. Ahora, como una pequeña anécdota, por así decirlo, histórica, tenemos el lujo, ¿no?, de decir que el único virreinato en toda América Latina que tuvo la posibilidad de conservar los retratos de los virreyes es México, ¿no? En este caso la Nueva España. Todos los retratos se encuentran precisamente en el Salón de Virreyes, ahí en el Castillo de Chapultepec, si en algún momento tienen oportunidad de visitarlo. Detalle interesante es que esta iconografía de los virreyes nos muestra pues al personaje en turno con la jerarquía dentro del virreinato. Es decir, era el virrey, ¿no? Por supuesto. Cada uno representado con una banda. Los reconocemos de esta manera y nos identifica, por supuesto, al presente con la banda presidencial. Sin embargo, no era la misma relación, ¿no? La banda tenía en ese entonces el grado de caballero gran cruz, es decir, el caballero de una orden de caballería que representaba precisamente el grado más alto, la banda de gran cruz. Si se dan cuenta, muchas de estas bandas son de color blanquiazul. Herencia, curiosamente, de las bandas presidenciales en América Latina, que son blanquiazules, y las banderas, en el caso de Guatemala, de El Salvador, de Argentina, Uruguay. No es coincidencia que tengamos banderas blanquiazules que hacen referencia, por supuesto, a los colores azul cielo, de hecho, blanco y azul cielo, que hacen referencia a los colores borbónicos, pero también a los colores de la Inmaculada Concepción, que es una iconografía pues religiosa, ¿no? Por supuesto, de la Virgen María. En este caso, tenemos entonces la orden de Carlos III, bajo la advocación de la Virgen de la Inmaculada, que es lo que se representa regularmente como banda de Caballero Gran Cruz. Después, en México, pasará a ser la banda presidencial. Ustedes se preguntarán por qué el caso de la banda presidencial mexicana no es blanquiazul, ni nuestra bandera tampoco. Es el caso, aprovechando un poquito la iconografía, disculpen que me agarre el micrófono, pero esto surge por la propuesta de Iturbide sobre lo que sería la Orden de Guadalupe. Tal vez haciendo un poco de comercial de la asociación, pero es efectivamente el sentido que le da Iturbide a tener una banda Gran Cruz. Posteriormente, quien fue condecorado por la Orden, quien fue Santa Anna, en 1843, bajo decreto presidencial, establece la creación de la banda presidencial. Y esa iconografía entonces pasa de ser una banda de una orden de caballería a ser la banda presidencial, que hasta la fecha
todavía los presidentes en turno se retratan con ella, colocándosela, ¿no? No nada más en el retrato, sino también cuando llegan al Congreso y se colocan la banda ya como, pues, asumiendo el cargo. Pero bueno, para no extenderme tanto, una disculpa por esto, solamente me gustaría ya ir directo a este grano, ¿no? De realmente los personajes como están representados, digo, ya platicamos un poco de Miguel Hidalgo, de Morelos, pero tenemos las coincidencias faciales de Aldama y de Allende, por ejemplo, ¿no? Que en las monografías son casi hermanos gemelos. No, y Allende con Bolívar también, por supuesto, ¿no? Cuando tenemos las representaciones secuestres y demás. Y el uniforme del siglo XIX en lugar del siglo XVIII. Claro, sí, por supuesto. Sí, nada más le dan aquí su manita de gato. Pero bueno, en ese caso, los demás personajes que se representan, ¿realmente tienen veracidad histórica? ¿Solamente es el imaginario colectivo? Entendemos que la cultura mexicana actúa mucho a través de la iconografía, ¿no? Tenemos a la Virgen de Guadalupe, tenemos el escudo y la bandera, tenemos N cantidad de representaciones. ¿Ustedes consideran, y dejo la pregunta abierta, que la iconografía corresponde a la realidad? ¿Es una realidad idealizada? ¿O, por supuesto, si hubo pues una representación con el artista y de frente al héroe? Yo creo que sí, está un poco idealizada, pero me parece que también está relacionada con la forma en que los mexicanos nos concebimos, en esta formación de la nación. Si ustedes leen los libros de historia, pues siempre nos definen como un pueblo mestizo, y que ese es el canon que reina. Pero lo que vemos en los retratos es que no es así. Hay una serie de tipos raciales, y por otro lado también están pues todas estas, ¿cómo les puedo decir? Todos estos escalones que no hemos superado como sociedad. Seguimos rindiendo culto a la persona que es más blanca, a la persona que es rubia, ¿sí? Y seguimos poniendo en otros niveles a las personas que tienen o que no tienen esas características. Entonces me parece que no es tanto la creación, sino también podríamos ir por el laberinto de cómo nos concebimos y cómo nos proyectamos o cómo queremos proyectar a nuestros héroes. Tal vez con un poco de reflexión pues llegaríamos a la conclusión, esa creo que es, que para poderlo presentar como un héroe pues hay que limarle ahí todas las asperezas que tenga de manera física para hacerlo ideal y que se pueda presentar de esa manera ante el público. Obviamente en detrimento de la nación mestiza que hemos construido. Se los dejo de tarea y me gustaría que comentáramos eso, que alguien opinara sobre esta dinámica de lo criollo blanco contra lo mestizo moreno. Otra acotación sobre la efigie de Hidalgo, tengo entendido que existe una estatuilla que actualmente se encuentra en la casa de Hidalgo en Dolores, que fue esculpida o tallada, parece que es una talla en madera por un vecino de Hidalgo que lo conoció personalmente, y tal vez ese sea el auténtico retrato, no tanto un óleo, sino una escultura. Castillo de Chapultepec. Ya la pasó. Sí. Y bueno, yo le quisiera preguntar a José Luis de la exposición que se encuentra ahorita, ¿cuál considera que es el mejor retrato y cuál es el que más le gusta? Bueno, creo que el retrato, ya lo hemos discutido aquí, ¿verdad? Que el que está más acabado es el de Zaragoza. Fue hecho por A. Aguirre, que era alumno de la Academia de San Carlos, y creo que lo cromático, la forma en que lo presentan, e incluso vemos que se trata de la copia en óleo de una fotografía, creo que es el más acabado. Se ve un rostro moreno, pero muy especial. Luego tiene estos lentes ligeramente color de oro, que le hacen juego con la piel. Luego las entradas, está muy bien centrado el retrato. Ese me gusta, pero también el de Fernando Pousel, que fue niño héroe, pero no pasó tanto a la historia porque no se aventó con la bandera. Entonces, ahí lo retrataron, le hicieron su retrato con todo este uniforme, ¿verdad? Gallardo, bonito, los guantes, el sable, las charreteras, que lo hace ver de manera espléndida. Creo que esos son los dos retratos que vale la pena ver.
pero eso no quiere decir que los demás no sean interesantes. El de Morelos, por ejemplo, tiene el lunar que alguien ahí a principios del siglo XIX dijo que tenía aquí, y ese retrato que tenemos nosotros, ahí lo tiene también. Entonces cada uno de los retratos me parece que tiene ahí algo que le podemos ver. Fray Servando Teresa de Mier, que está de perfil, porque nunca encontramos un retrato de frente. Incluso el que está en el Paseo de la Reforma también está de perfil. Entonces todos tienen estas características que me parece que es recomendable verlo y reverlo para pues comparar estos retratos y así poder decir, bueno, también no solamente a mí, sino a ustedes cuáles consideran el mejor retrato o cuál es el más controvertido de esta colección que presentamos. Perfecto, bueno, antes de finalizar, ya para darles la palabra a ustedes también y puedan darnos sus preguntas, comentarios, ¿querías comentar algo, Víctor, rápidamente? Bueno, rápidamente decir que en esta exposición hay algo muy importante cuando se trata de retratos de personajes heroicos en el siglo XIX o de personajes de la vida cotidiana de tipos populares, que son la presencia de las ceras. La presencia de retratos y de figurillas de personajes de la vida cotidiana en cera son, por su propio material, no prevalecen, no trascienden, se rompen, se queman, se derriten las ceras. Y hay que decirlo que después de la independencia y a finales de la Nueva España, había una gran cultura popular también. Las expresiones populares alimentan la conciencia de identidad visual de un pueblo. Había una gran tradición de producir ceras de los héroes, de los tipos populares, y cuando venían los extranjeros después de la independencia, así como habían extranjeros y se llevan su calendario del sol en piedra de Teotihuacán, los extranjeros se llevaban estas ceras a Europa. En Europa hay muchas, y muchos de ellos eran las representaciones más fidedignas de los héroes o justamente de los personajes de la vida cotidiana. Y después, como este álbum litográfico que les digo de Claudio Linati, donde eran muchos personajes de México, muchas veces él dijo que se llevó apuntes de México a Bruselas, Bélgica, para hacer este álbum, pero la verdad es que también se llevó muchas ceras y no fue directamente de donde copió a los personajes, sino a través de las ceras y pues de las figuras en cera. Y pues esto es algo como muy importante cuando se trata de la pintura de retrato de los tipos populares en el siglo XIX, y bueno, no quería que se me escapara, ¿no? Bueno, pues ya para ir finalizando, algunas recomendaciones. Hay un retrato muy interesante de Benito Juárez cuando estaba todavía en su adolescencia. Fue militar. Aparentemente, y eso está todavía en investigación, ver si estuvo realmente en el ejército trigarante o ya fue un poco posterior esa imagen. Pero es muy interesante. Les recomiendo, si quieren ver la imagen, la pueden encontrar en la cuenta de Twitter de Cronista de Corte, que es la que hace investigación sobre todo el tema del Segundo Imperio Mexicano, pero bueno, también rescata parte de esas ilustraciones. Ya lo que sería, pues, respecto a algunas recomendaciones, si gustan conseguir de pronto ilustraciones de Claudio Linati, que bueno, pues son por supuesto muy buenas para entender un poco el siglo XIX, a Pietro Ubaldi también, que es un grabador muy interesante, ¿no? Y bueno, personajes como Santiago Rebull, que hizo retratos en vida del propio Juárez, del propio Porfirio Díaz y de Maximiliano, los tres juntitos, él directamente los retrató. Y Carlota también, por supuesto. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar una gran riqueza en toda esta labor iconográfica. Pero bueno, no sé, a excepción de que José no tenga otra pregunta. No, yo creo que podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, muy interesante el tema y el desarrollo de la charla. Gracias. Voy a hacer muy breve las preguntas. ¿Hay algún patrón que se siga en la pintura que finalmente adoptamos los mexicanos? ¿Es por siglos o es por artistas? O aparte de lo que ya se señalaba de que se van escogiendo también algunos rasgos que son pues un poco más hermosos, más bonitos. ¿Hay un patrón en el seguimiento para que finalmente nosotros, la sociedad, adoptemos uno final? Y esto lo digo tanto para los que más o menos tenemos información de cómo eran, como para aquellos que no eran. El Pípila, por ejemplo, ni siquiera sabemos si siquiera existió o no, pero tenemos en la cabeza todos
aquella imagen de él entrando con la piedra aquella, ¿verdad? Pesadísima. Esa es una pregunta, si existe alguna forma, algún patrón de cómo se van decantando, ¿verdad? Y la segunda es que parece ser que no todos los que están españolizados son los que finalmente vencen o ganan en la conciencia popular. Estaba yo pensando cuando se decía esto este argumento en Juan Diego, que a Juan Diego nos lo españolizaron tanto que parece ser que ese ha sido un impedimento para que en la cultura popular tenga un reflejo en la adoración de este personaje, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, sí hay para la pintura de género de retrato hay patrones y modelos ideales y prácticamente todo viene del concepto de la efigie. La efigie es como la representación de la presencia corpórea, pero a través de transmitir una suerte de poder económico, una suerte de poder político, una suerte de poder religioso, y de ahí esa tradición de ejercer la personalidad, de ejercer la esencia de la fuerza humana, pues va como derramándose en el resto de la población. Entonces, estos patrones del poder van a ser según su contexto, su época, la ideología, como lo mencionaba en el siglo XVIII. A veces lo que es importante es señalar la alcurnia en inscripciones y el ropaje, y menos el rostro. A veces en otras épocas más veritas o naturalistas o humanistas, es más que de los fondos, de los oscuros salga la cara, la fisonomía, reflejar un poco el intelecto, el pensamiento, y entonces van como estos juegos de lo que se quiere transmitir, como de una belleza ideal, de un intelecto, de una capacidad racional, o de la representación del poder, de la fuerza militar, de la altivez, del orgullo, o el otro lado, los grados de clases sociales, de sectores económicos, de sectores que ejercen el poder. Aquí también lo racial es un reflejo del poder aquí. Desde la Nueva España, desde la conquista de México o antes a nuestros días, la representación se va idealizando por conceptos del poder de acuerdo también, tristemente, a escalas raciales, ¿no? Y es muy común que nuestro curador, el maestro, lo acaba de comentar y estoy de acuerdo con él. Entonces, estos patrones también luego se van puliendo. Si son las imágenes de los que son los enemigos de la historia, entre comillas, pues se va quedando ahí Perpetua, el Maximiliano, el Porfirio Díaz grande y orgulloso y eso. Y si son de los héroes de Benito Juárez, aunque haya fotografías de él, si son de Aldama, de Matamoros, de Miguel Hidalgo, pues como es una imagen emblemática, se van puliendo, se van embelleciendo, obviamente no son nada veraces sino idealizadas, y se van moldeando a como nos gusta ver estos elementos de nuestra identidad y de nuestro patriotismo, ¿no? Entonces, si queremos ver a los villanos de la historia, hay que ver sus retratos y ver cómo se han ido modificando. No se pueden ir haciendo más perversos como un brujo terrible, pero igual se quedan más estáticos que un canon de un embellecimiento de un héroe que significa iconográficamente algo para una nación. Yo tengo como una percepción un poco diferente, o un comentario diferente. Benito Juárez, como lo conocemos, pues es totalmente diferente a los modelos que están hablando como hispanos, ¿no? Benito Juárez siempre permaneció moreno, tosco, aunque lo hayan hecho su manita de gato, ¿no? Sigue siendo así como que el más querido, ¿no? Pienso yo, de los héroes mexicanos más queridos, ¿no? Más representativos de la raza mexicana, ¿no? Entonces, pues ahí, bueno, como que difiere un poco de la belleza y del color y de esto, ¿no? Que se manejó mucho, porque Benito Juárez permaneció, pues, el más mexicano, ¿no? Y otra cosa que me acordaré, espérenme, no se me fue la idea, pero sí, ya me recuerdo.
Ahora el actual mandatario como que está retomando lo verdadero autóctono, ¿no? Lo verdadero mexicano, y que va en contra de los conservadores y del neoliberalismo, etcétera, que yo no sé así a profundidad qué tan fuerte sea esto, pero como que el presidente actual está retomando todas esas iconografías o retratos o maneras de lo verdaderamente pues indígena, ¿no? O no sé cómo retomar ese tema, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ahí me atrevo a responder de manera muy breve. Respecto a lo que sería el retrato de Juárez, coincido con usted en el sentido de lo que ya tenemos en el imaginario colectivo, lo que es la representación de Juárez con el orgullo de ser un presidente indígena, ¿no? Que así como indígena también fue el propio Porfirio Díaz, aunque su esposa sí le dio su manita de gato con su polvo de arroz y demás. La otra parte también sería el propio Huerta también, que tenía herencia indígena, ¿no? Pero que ya está condenado precisamente por todo el criterio histórico como lo conocemos. Pero ciertamente si de pronto vemos algunos retratos de Juárez, como en el recinto a Juárez, por ejemplo, se le ve pues una fisonomía un poco distinta, y ahí sí coincido con José Luis, ¿no? En el sentido de que sí va cambiando un poco la iconografía en función de cuál es la representación idealizada que se le quiere aportar. Y con respecto a este comentario que hace sobre el gobierno actual, no creo que sea solamente enfocado al tema indígena, ¿no? Tenemos, por supuesto, a Juárez muy enaltecido por el personaje que significa, pero también tenemos a Francisco Madero, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente es de ascendencia indígena, pero en ese punto yo le preguntaría, y tal vez no si quieren no responderme, nada más como la pregunta al aire, ¿qué es lo realmente mexicano? No necesariamente es lo puramente indígena, no tampoco la herencia europea, sino el mestizaje que nos permite ser en cultura la esencia de lo que somos. José Luis, ¿querías comentar algo? Efectivamente, lo que se hizo para dar el dictamen de los dos cuadros, son tres, ¿verdad? Pero uno no lo podemos exhibir. Los tres cuadros que tenemos, si los comparamos con las fotografías, en este caso de Benito Juárez cuando sale con su esposa o con la hermana, dista mucho de la imagen, no es exactamente la misma. El tono de piel está diluido, hay ahí una serie cromática que se va acercando a que parezca menos moreno. Y por otro lado es la idealización, porque el que vemos en estos retratos, en estos tres retratos que tiene nuestro museo, es que se presentan al gran abogado. Ahí ya no es el indígena, es el gran abogado, el presidente de la república, con una edad, pues, cuarentón, de 50, donde todo el mundo se pone así muy militar, etcétera. Entonces me parece que no es el indígena. Ahí no me atrevo a decir una mano de gato, sino que hay una idealización de su imagen para plasmarla en él. Los ojos tampoco son los mismos, si vemos las fotografías. Se comentaba que por qué la cabeza, por qué los retratos nada más tienen la cabeza. Estaba de moda la idea de que el intelecto dominaba todo lo demás del cuerpo. Entonces, obviamente, pues tenía que ser la cabeza, mostrarlo de busto, 3/4, y siempre viendo ahí directamente a los ojos a las personas, así como son superiores a nosotros porque son héroes, ¿no? Precisamente. Y por otro lado también hay que tomar en cuenta que lo que estamos ofreciendo en la exposición, solamente uno aparece de cuerpo entero, que es Miramón. Entonces, leyendo ahí en los diarios, incluso el de su esposa, Concha Lombardo, dice que su esposo tenía un cuerpo maravilloso, por atlético. Entonces tenía la besa que todos los jóvenes ahora quieren tener, ¿no? Una cintura muy delgadita y hombros muy anchos, y él se manda, o le hacen ese retrato de cuerpo entero, también idealizándolo. No sabemos si de veras tenía. Sí, hay una foto, es de fotografía. Es a partir de la fotografía que le tomaron que le hicieron este cuadro. Pero tenía esa idea él,
de ser muy gallardo, de tener un cuerpo súper atlético, a diferencia de los demás. En el caso de Juárez, en las fotografías de cuerpo completo que conocemos de Juárez, pues se ve muy chaparrito, ¿verdad? Se ve muy delgadito, ¿verdad? Entonces así no lo voy a presentar, mejor lo presento de busto, lo hago un poco más grande, le cambio ciertos rasgos de su fisonomía y se ve, y sí, todavía conserva, hay cierta indianidad, podríamos decirle, pero esa queda diluida por los demás elementos de los retratos. Muchas gracias. ¿Qué más? No sé. Muy buenas noches. No he tenido la oportunidad de ver la exposición, sin embargo lo haré a la brevedad. Un comentario. Me vienen a la mente los héroes patrios andinos, argentinos, Sucre, Bolívar, San Martín, que contrario a la figura de los contemporáneos en México, ellos sí fueron pintados en vida real. Es decir, quizás la acepción que tuvieron para con estas personas fue totalmente diferente al ámbito que se vivió en México. En este sentido, si estoy en lo correcto, en la primera visita que hizo Maximiliano a Dolores Hidalgo en 1865, en septiembre del 65, por ahí apareció un personaje que fueron y le dijeron que era un ¿cómo se dice? Un veterano exacto de la guerra de independencia o del inicio de la gesta de independencia. Y curiosamente en ese viaje iba acompañado Maximiliano de Samuel Bach, que era su médico particular. Y entonces le preguntan a esta persona: oiga, ¿y cómo era don Miguel Hidalgo? Ah, pues como él. Luego entonces la iconografía que tenemos de un Miguel Hidalgo idealizada, como bien dice el profesor, es meramente de oídas. Es decir, el Hidalgo que nosotros conocemos, el Juárez que conocemos y todos los demás héroes que conocemos están idealizados desde un punto de vista que los queremos poner en un altar, en el altar cívico de la patria. Pero como bien dijeron ustedes al principio, fueron hombres de carne y hueso. En este sentido, yo considero que el idealizarlos no en la imagen, pero sí idealizarlos en lo que hicieron, dista mucho de la polémica de que podemos estar hablando. Es decir, podemos hablar horas y no nos vamos a poner de acuerdo en una imagen que lo represente tal cual fue. Sin embargo, creo que la imagen más perecedera es la obra de todo aquello que hayan hecho, haya sido bueno o haya sido malo. Muy interesante su plática, muchas gracias. Y bueno, sobre ese punto quisiera hacer un comentario, digo, no sé si ustedes también, pero ya lo que sería la iconografía, como la tenemos hoy en día, en función de la representación o la narrativa histórica, no coincido en el punto donde usted menciona que no existe un retrato contemporáneo de Sucre, de San Martín, de O'Higgins, porque sí existe. No, sí, existe. No, yo digo que sí los hay. Vale, perfecto. Que sí los pintaron en vida. En este caso, el que existe, o sea, me refiero, ellos sí representan en vida, y en México se representa en vida al Libertador, que es en este caso a Agustín Iturbide y por supuesto su compañero, a Guerrero. Eso es lo que estoy diametralizando. Claro, ellos en este caso sí aparecen representados, no así necesariamente los personajes que inician la gesta de independencia, ¿no? Que no necesariamente en su momento tenía la finalidad de independencia, tenía otro matiz, ¿no? En su momento. Y probablemente por eso es que ahí sí podría coincidir que los que inician la gesta en cada uno de estos países latinoamericanos no necesariamente tengan una representación fidedigna, sino solamente del anecdotario. Y aquí en México, me parece, se representó tanto ese anecdotario en función de darle una narrativa a nuestra idea de patria mexicana. No sé ustedes qué consideren, pero en ese sentido, el hecho de hablar desde Hidalgo y no hablar desde Primo de Verdad, por ejemplo, es una forma de entender el proceso de independencia, ¿no? ¿Por qué no hablar incluso desde el hijo de Hernán Cortés, ¿no? Como una propuesta también. Es decir, la narrativa nos va a ir, creo yo, encaminando hacia una iconografía ya bien representada.
como dato cultural nada más, en el proceso de Maximiliano que usted mencionaba, que precisamente hace toda una labor iconográfica también y se puede ver ahí en Palacio Nacional, o se podía ver, ahorita creo que ya no se puede visitar. Sin embargo, también uno de los personajes que rescata es a Morelos, no solamente en pintura, sino en escultura. La primera escultura que se hizo actualmente se encuentra muy cerca de Eje 1 Norte, ¿no? Cerca de Tepito, de hecho. Sí. Ustedes pueden salir de Metro Tepito y a escasas 2 cuadras, ahí se encuentra la escultura de Morelos, que en su momento estuvo en la Plaza Guardiola, ¿no? Ahí en Banco de México. Después se pasa esa escultura a lo que hoy es la Santa Veracruz, que en su momento fue la Plaza Morelos, y que después se pasará a la colonia La Bolsa, que por la escultura pasa a ser la colonia Morelos, ¿no? Pero bueno, es interesante la manera que se va a representar. ¿Algún comentario sobre eso? Bueno, le acercamos a una pintura de retrato, hay algo de enigmático, ¿no? De trascender. Y también nos pasa con nosotros, ponemos en nuestras redes sociales, ponemos nuestros recuerdos familiares en nuestros árboles, una foto que trasciende, y cuando desgraciadamente fallece alguien que vamos a su funeral, pues los seres queridos seleccionan una foto que considera un colectivo, una comunidad de personas allegadas o familiares, la imagen ideal de esa persona, ¿no? Y si nosotros estábamos tan cerca de esa persona y vamos afuera, dicen, no, pues eso era como cuando tenía como 17 años y murió a los 78, ¿no? Perdón el humor negro, por decirlo así. Entonces es una representación de la figura que trasciende, ¿no? Y eso también puede ser enigmático y lo va como desarrollando y lo va como cincelando una sociedad. Y a veces, si hay héroes que se han ido transformando y se han ido seleccionando más que otros, pues también tiene algo de paradigmático o de la complejidad de la comunidad o de la sociedad. Y bueno, yo para terminar, yo descubrí el retrato en esta exposición de un general que se llamó Vicente Filísola. Y me llamó mucho la atención que tiene su casaca roja militar, tiene todo lo de su abotonadura, sus charreteras de los hombros, pero me llamó mucho la atención que tenía la medalla o el escudo y la cadena de la Orden Imperial de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Y bueno, sabemos que pues por azares de sus momentos y de su tiempo en el siglo XIX, pues vencieron otras facciones más republicanas y los imperios de Agustín I y Maximiliano, pues no les llegó su momento en ese instante de trascender o de vencer. Y luego ya me puse a investigar, y Filísola pues era una persona allegada de Iturbide, y por eso recibió esa medalla de Nuestra Señora, de la Orden de Nuestra Señora de Guadalupe, por sus méritos para la patria. Investigando sobre él en el imperio de Iturbide, después de la independencia, todas las provincias centroamericanas como Guatemala y Salvador se querían separar de México, y somos guerras que no conocemos porque son las guerras que no nos conviene recordar, como a los norteamericanos no les conviene recordar la guerra con México. Y Vicente Filísola fue mandado por Iturbide a someter a los grupos o facciones que querían independizarse de México después de la independencia, como después sí lo hicieron Guatemala y El Salvador. Y este general, que nació en Italia pero era del reino de Nápoles, que era parte de España, ganó muchas batallas para México y logró que en su momento no se desprendiera Centroamérica de la República Mexicana, y sin embargo ha quedado completamente olvidado de la historia. Su cuadro es fantástico, y también en sus insignias, en un momento hablamos de las insignias, pues esa insignia que también se daba al mérito de la nación, como era la Orden Imperial y luego Mexicana Nuestra Señora de Guadalupe, también era entregada a los que hacían algo por la patria, pero como fueron los derrotados por la historia, muchas veces el que saben de esta insignia suelen comparar al personaje que lleva esta insignia con lo que nos han enseñado oficialmente que fueron los enemigos de la historia, ¿no? Es un error, Sí, bueno, una pequeña acotación sobre ese punto. Evidentemente no nada más la condecoración como Orden de Guadalupe fue solamente monárquica, también tuvo su periodo republicano con Santa Ana. Aunque Santa Ana en ese periodo de última presidencia también ya con tendencias monárquicas, ¿no? Hay que mencionarlo. Una herencia interesante de lo que serían las condecoraciones de carácter monárquico es la actual Orden del Águila Azteca, ¿no? Que se inspira precisamente en el águila mexicana, que en un principio había sido propuesta en el artículo 34 de elementos constitucionales de Ignacio López Rayón,
propuso 4 órdenes de caballería, entre ellas la Orden del Águila Mexicana, y justo Maximiliano es quien retoma, ¿no? En esa búsqueda de identidad, de buscar la cohesión dentro del gobierno, pues propone la Orden del Águila Mexicana. Posteriormente, a la muerte de Maximiliano, se queda en desuso, pero quien se inspira, digamos, en esta orden es el propio gobierno mexicano y rescata el Águila Azteca, que es la que se mantiene hasta la fecha, y es una orden de caballería hecha y derecha, ¿no? ¿Una duda por allá? Sí. Bueno, ya. Yo nunca me había puesto a pensar si precisamente eso de que los héroes son como los pintan, ¿no? Por ejemplo, hoy aprendimos que Leona Vicario la pintaron después de 20 o 30 años de muerta. Entonces, yo decía, pues qué curioso, ¿no? Realmente, en ese momento me cuestionaba yo si el retrato era fidedigno a como había sido ella. Aunque claro, en una intervención decían, pues lo importante es lo que hizo, no tanto quizá como lo quieran representar. Bueno, esa parte se me hace interesante. Y también quiero entender que cuando, por ejemplo, en el caso de ella está pintada de perfil, no de frente. Entonces eso era cuando, por ejemplo, no tenía una reconstrucción como exacta de toda su fisonomía, ¿no? Porque también comentaban que es el mismo caso para Fray Servando, ¿no? Que también está así de perfil. Eso por una parte, ¿no? Entonces, ahora quizá yo cuando veo una fotografía, quizá me llevaría a pensar que algunas, quizá no todas, que están de perfil, podría ser esa una de las razones. Y algo que me cuestionaba también era, por ejemplo, sé que hacer un cuadro era algo muy caro, ¿no? No cualquiera se podía dar el lujo de hacer un retrato porque era muy caro. Y además, los retratistas, tenían que tener mucha imaginación porque algunos eran cuadros de gente que nunca habían visto, solamente era de descripción, entonces eso era muy complicado. Y ya nada más por último, en ese caso, por ejemplo, Leona Vicario, Miguel Hidalgo, ¿quién pagaba entonces los cuadros, no? O sea, ¿el gobierno o era como ahora Hacienda pide algo en especie, pago por especie? No sé si ya existía ese concepto. Gracias. Bueno, me parece que fueron diferentes planes los que se hicieron, pero básicamente cuando hicieron los primeros álbumes de los héroes, las ilustraciones las sacaron de los periódicos. O sea, fue pasar del periódico a pasar al óleo. Y hablaba usted de los artistas, los que hacían. En el caso de los que presentamos aquí, la mayoría de los cuadros son anónimos y los que tienen autor, el autor es muy difícil localizarlo. Algunos ya los tenemos ahí bien ubicados, pero la mayoría me parece que eran simples estudiantes de la academia, que era un trabajo para pasar la materia o de fin de cursos, y entonces se podía hacer, porque efectivamente pues, mandarse a hacer un cuadro pues no era nada accesible para la mayor parte de la población. Nosotros no tenemos aquí ninguno de los retratos de las heroínas, no forman parte, que también es otra de las características de nuestra exposición, ¿verdad? Es completamente de señores. Pero nosotros ahí pusimos varias maquetas para hablar de las mujeres, sí, porque no tenemos óleos, lo cual también demuestra la orientación masculina de esta exposición. Y también, bueno, pues ¿quiénes eran los que lucharon por el país? Pues regularmente pues eran los militares, no había mujeres dentro de la milicia, y por eso se explica que las mujeres no entraron mucho a ser recreadas de esta forma de los retratos. ¿Alguien más? ¿Sí? Si es posible que sean ya las últimas 2 preguntas para ir finalizando, por favor. Buenas noches. Bueno, yo no he tenido la oportunidad tampoco de ver la colección, pero yo creo que independientemente de cómo los hayan pintado, si les hayan dado su manita de gato o no, yo creo que las acciones son las que hablan por ellos, ¿no? En el caso, a lo mejor, yo no soy muy partidario a lo mejor de Juárez, por algunas cuestiones, pero, digamos, no deja de ser el vencedor, ¿no?, de Maximiliano.
Y bien decía don José Vasconcelos que mientras un mexicano no sepa valorar lo que hizo un pelirrojo de dejar la Europa, todas las comodidades por venir a esta tierra a querer contribuir, pues creo que vamos para atrás, ¿no? Y lo vemos ahora, actualmente, con este presidente que tenemos que muy bravo se pone con la madre patria, pero con el norteamericano Donald Trump dice que no se va a confrontar. Yo lo veo, en mi caso a lo mejor, y este recinto es testigo, yo tuve la oportunidad de leer el diario de James Polk, y es un paralelismo con Donald Trump. Uno dice que la frontera la va a alargar, y el de ahorita dice que la frontera la va a cuidar. Entonces yo creo que como mexicanos no tenemos que estar, independientemente de los gustos, que nos puede gustar uno más, uno menos, pero yo creo que no debemos estar desunidos. Este presidente le gusta mucho meterse con la historia y partir al país en dos, ¿no? Entonces yo creo que como mexicanos, independientemente de las pinturas, tenemos que estar unidos. Esto es muy bueno y bueno, pues los felicito a todos por estar aquí y bueno, pues que siga esto. Sí, la última pregunta. Bueno, nada más para hacer un pequeño comentario respecto a la perspectiva internacional, que es la que me correspondería. Sí creo que es importante reconocer la labor diplomática del gobierno federal. El hecho de guardar la mesura, de guardar una postura de diálogo, creo que es indispensable. Sí, de pronto puede ser un poco arriesgado el jugar algunas cartas internacionales para reclamar temas históricos que están tal vez fuera del lugar. Pero más allá de que lo estén o no, es importante que la historia esté sobre la mesa y es un debate que tenemos que agradecer. Estamos reviviendo mucho la historia y gracias a ello, pues estos recintos también reviven, ¿no? Y tenemos cierto sentido para poder visitar una exposición, que por cierto, todavía queda este fin de semana comercial, visiten la exposición, no se ha ido todavía. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches. Sí, la última. Más que pregunta es un comentario. En el panel y en todos nosotros queda claro o se nos ha metido en la cabeza que somos un país mestizo de indígenas españoles y además denostamos a los indígenas cuando queremos denostarlos y somos mestizos cuando queremos ser mestizos. Así somos, pero hay algo peor. Los mexicanos, como somos, ocultamos también la parte de origen de la negritud mexicana. Por ejemplo, en la colonia, en todo Veracruz estaba plagado de negros, e inclusive con Morelos, dos negros lo acompañaron siempre en su guerra, y no se plasmaron, no se ven, como que ocultamos esa parte de nuestro origen mexicano, como que no existen los negros en México, igual que como tratamos de ocultar mucho tiempo a la mujer cuando está reviviendo actualmente. Ese era mi comentario y eso es lo que quería dejar. Buenas noches. Bueno, pues en nombre del Museo Nacional de las Intervenciones agradecemos su presencia y les pedimos que estén pendientes de las próximas tertulias que se van a celebrar en este museo cada mes, más o menos a la misma fecha y horario. Gracias a todos. Y a todos los esperamos el próximo jueves 12 de marzo. Recuerda, vamos a tener un tema especial con el Día Internacional de la Mujer y agradecerle muchísimo a todo el equipo del museo y a la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tertulias a la Orden se va a estar retransmitiendo en el canal de la Orden y también en el canal institucional de YouTube. En el canal del INA se va a estar retransmitiendo esta primera tertulia de la cual fueron parte, entonces podrán encontrarse en el streaming y se va a crear un histórico para que tengamos el registro y tengamos documentado, y ahí sí no digan que el héroe no es como lo pintan. Afortunadamente las tecnologías de la información y la comunicación ya hacen retrato fidedigno
Solo habrá que hacer algo de Photoshop. Muchísimas gracias a todos ustedes. Excelente noche. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.